¿Qué es el coaching? ¿Con qué se come eso? ¿Son charlatanes? ¿Están preparados? ¿Realmente tienen una metodología? Hoy te voy a explicar algunas cosas muy importantes sobre el coaching. Hoy voy a hablar de todo lo que quisiste saber sobre el coaching, todas las dudas que tienes y nadie te ha explicado. Sí, porque mucha gente tiene un chorro de dudas y se parece a la psicología, cuántos charlatanes existen, están preparados realmente, tienen una metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque en los últimos años, más o menos como desde hace una década, tuvo un boom enorme y muchos de nosotros optamos por empezar a estudiarlo, empezar a certificarnos y demás. ¿Cuáles son las razones, no? ¿Por qué lo hicimos? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene? Eso te lo voy a explicar en este video, como te había comentado. Y bueno, quisiera empezar diciéndote que el coaching también tiene sus raíces filosóficas y psicológicas. ¿Por qué? Porque toma el existencialismo, ¿no? La filosofía existencialista de Heidegger, de Nietzsche, de Sartre, por ejemplo. Toma mucho de la cuestión del lenguaje, que es, ya lo han oído ustedes, la programación neurolingüística o la neurosemántica, que se refiere mucho al tema de que lo que decimos está acompañado siempre de una intención, de una emoción, y que la palabra y lo que hablamos tiene una repercusión fuerte. Y finalmente tiene una base muy fuerte en la psicología Gestalt, que es una psicología humanista ubicada mucho en los sentimientos. Todo esto metido, digamos, como en una licuadora, genera lo que es el coaching. Y el objetivo que tiene principal es que las personas logren lo que quieren pensando en su presente y a través del presente entendiendo qué es lo que los ha atado al pasado, con una creencia limitante, y cómo este presente puede afectar su futuro. Entonces es como de lograr que las habilidades de las personas salgan adelante, también que las personas obtengan sus objetivos y que logren cosas importantes en su vida que siempre han soñado. Eso es lo que hace el coaching. Ahora, lo principal, ¿por qué se hizo famoso o de dónde surgió esta necesidad de que el coaching estuviera en las empresas? Bueno, justamente empezó del coach, que es una palabra, como ustedes saben inglesa, que significa tutor, ¿no? Guía, y que se usaba mucho en el ámbito de los deportes. Pero ocurrió que de pronto un entrenador se dio cuenta que el actuar de los jugadores tenía que ver mucho con cómo se sentían emocionalmente. Y de aquí empezaron como a surgir muchas escuelas que hicieron muchos estudios sobre el coaching, ¿no? Entre ellos Echeverría, que es uno de los que está aquí en Latinoamérica, pero bueno, empezó a tener muchísimo auge. Tanto así que Harvard lo toma como un modelo y empieza a hacer estudios de cómo un coach puede mejorar el desempeño de los empleados. Como, por ejemplo, un dato de Harvard, 48% de los directivos que tienen que tomar decisiones, cuando son acompañados de una metodología de coaching, logran grandes cosas. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, el coaching empezó como en un ámbito deportivo y empresarial. En las empresas es muy dado que exista coaching. ¿Por qué? Porque son sesiones cortas, eso se los quiero comentar, no sesiones cortas en cuanto a la duración de la misma sesión, sino a la serie que existen. Más o menos el coaching tiene que estar entre 6 y 12 sesiones para la persona que es el coachee, que digamos que en esta forma es el cliente que está contigo, ¿no? Entonces tienen que ser esas. Por eso, generalmente en las empresas se busca un objetivo. Por ejemplo, alguien que no está rindiendo 100% en el trabajo, que está desmotivado. Entonces, a través del coaching se puede ver si esa desmotivación está en su entorno laboral solamente o viene desde casa o viene de estar copiando algún patrón del pasado, ¿no? Entonces, por eso es que el coaching justamente en las empresas empezó a tener mucho éxito y sobre todo porque buscaban resultados tangibles que se notaran en el cambio, tanto de los directivos como de los empleados. Después de eso, pues viene el coaching que ustedes han oído, que es de vida, el ontológico, que utiliza estas herramientas que se utilizaban en las empresas para llevarlas al mundo de la persona. Pero es muy importante saber que existen diferencias con la psicología. Por ejemplo, la psicología está muy enfocado a entender mucho el pasado, a estudiar patologías, por ejemplo, si hay depresión, una sociopatía, un trastorno de ansiedad, trastornos de pánico, está muy llevado de la mano de la psicoterapia. La diferencia es que en el coaching estás tratando de fijarte en el presente
Y entonces, a través de preguntas, cuando tú tienes a un coachee, como yo les decía, digamos a un cliente, una persona que lo necesita, a través de preguntas que nosotros le llamamos poderosas, empezamos a averiguar si existen patrones de conducta que se han llevado del pasado al presente. Entonces, de pronto, tú caes en cuenta que, oh, sí, claro, es que yo tengo problemas con mi jefe porque tengo un problema con la autoridad desde que era niño y también lo tenía con mi papá. Y entonces, cuando mi papá actuaba de esta forma, yo hacía esto y entonces lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, eso es lo que hace el coaching, siempre a través de preguntas y encontrando lo que ustedes ya han oído, que son las creencias limitantes. Estas creencias limitantes que son el tema de yo pienso que soy torpe, ¿no? O yo pienso que los hombres no deben llorar. Y entonces esa creencia limitante justamente no te permite llegar a los objetivos que tienes en la vida. O por ejemplo, todos los hombres son de lo peor, ¿no? Entonces en el caso de nosotras las mujeres, por ello, cuando nos pasa una mala situación, decimos, claro, confirma la creencia. ¿Ya vieron? Son las creencias limitantes. Entonces, cuando ustedes vayan con un coach, lo que va a hacer es generar preguntas. Eso es una característica muy clara. Nosotros no podemos hacer una declaración en la cual se vea un juicio con la persona o en la cual nosotros digamos qué tienes que hacer tú, sino realmente tienen que ser preguntas, pero no es nada fácil, porque las preguntas no tienen que tener juicios y tienen que ser lo suficientemente inteligentes para ver dónde está el quiebre de la persona y entonces llevarla a que de eso haya un cambio. Lo padre del coaching es que después de una terapia se caen 20. Entonces tú dices, wow, me di cuenta de esto, súper, o sabes que me siento mejor. Eso siempre va a ocurrir en el coaching. Tú no te puedes ir de una sesión de coaching en la cual la persona se vaya igual, sino tú tienes que preguntarle si lo que buscaba lo encontró y de qué se dio cuenta. Y además de eso, tienes que poner indicadores de que va a hacer cambios, porque en el coaching no solamente es lo que se dice, porque tiene mucha importancia la palabra, sino lo que voy a hacer, cómo voy a actuar, porque cuando yo actúo, cambio mi realidad, y al actuar también cambio mi ser. Entonces, todo eso tiene que ver con el mundo del coaching. A mí específicamente me dio mucho gusto cuando yo hice la certificación, participar en ejercicios que son sumamente poderosos. Cuando tú vayas a una terapia de coaching, no solamente se trata de hablar o de que te pregunten, sino también pueden hacer ejercicios contigo en donde te hagan moverte de lugares, por ejemplo, en el caso de la silla caliente, o te pueden hacer un anclaje, o te pueden hacer posiciones perceptuales, que es que veas el punto de vista de muchas personas. Yo solamente les quiero decir que a través de uno de estos ejercicios, específicamente que en alguna ocasión les platicaré, yo pude darme cuenta que yo pensaba y actuaba de forma como pensaba que mi papá lo haría, pero en realidad era un juicio que me estaba poniendo sobre mí misma para no sentirme nunca lo suficiente buena madre como lo fue mi papá, o sea, en el tema de la paternidad. Y lo hice a través de un movimiento físico. Entonces, eso es lo que tiene maravilloso el coaching. Ahora, con el tema justamente de los charlatanes, las patrañas y todas esas cosas. Bueno, primero que nada, para ser coach, tú tienes que tener una certificación y tienes que pasar en un programa que sea certificado y además que está avalado por una institución a nivel mundial, en la cual tienes que presentar ciertos exámenes para que pueda decir si está capacitado para ser coach y además cuando haces una certificación internacional tienes que tener 100 horas de vuelo. Entonces, todo esto es para que ustedes sepan que es algo que un coach debe ofrecerles. Tiene que estar certificado y capacitado para que lo logren. Y finalmente, yo quisiera decirles que el coaching es una metodología, una forma específica, utilizando, como les decía yo, filosofía, cuestiones psicológicas, de terapia psicológica, cuestiones de neuroemoción, cuestiones de neurosemántica, y que justamente tratan de ayudar a un ser humano. Habrá ocasiones en que a nosotros nos funcione el coaching y nos pueda sacar de situaciones que no sabíamos que podíamos lograr. O puede hacerlo un psicólogo, o puede hacerlo un psiquiatra, o puede hacerlo un neurólogo. O lo que sea que te ayude a ti para salir adelante, para que tú puedas ser feliz, utilízalo. Realmente tenemos que preocuparnos de nuestras emociones y de nuestro ser interno, así como lo hacemos del externo. Porque lo más importante es que estemos bien y saludables, tanto física como emocionalmente.